Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro tiempo de estudio, bienvenidos a otra jornada de lectura. Hoy cumplí cumplí entre comillas. Salí en las horas de la mañana, tenía que ir a la clínica a otra fórmula médica para los medicamentos que tomo, porque soy una persona que tiene una enfermedad que se llama esquizofrenia paranoide, eso ya lo sabe todo el mundo, pero bueno, fui a reclamar, fui a solicitar los medicamentos al médico psiquiatra y bueno, después fui a autorizar y me demoré toda la mañana haciendo esa vuelta. La idea mía, ¿cuál es? En las horas de la mañana, antes de empezar a leer, voy a decir esta información importante. En las horas de la mañana eh, voy a empezar a salir todos los días. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. La idea mía, ¿cuál es? La que ustedes ya saben que es mi idea. Mi idea es entregar este folleto a las personas. Todavía me da pena, todavía me da vergüenza, pero creo que eso se pasará con el tiempo. Yo creo. Algún día diré, bueno, ya, no joda más y hágalo. Y ya, y lo haré. ¿Sí? Pero por eso digo que cumplí a medias, porque salí de la casa a hacer una vuelta específica. Mañana sábado saldré de la casa, pero no voy a estar en el transporte público a ver si puedo lograr mostrarles ese folleto para que ustedes lleguen a mis redes sociales y aprendan no, sino conozcan cuál es mi trabajo, conozcan lo que estoy haciendo en redes. Recuerden que esto se publica en el canal secundario de este proyecto, porque no aparece canal secundario. Está debajo de este cosito. Ah, sí. En el canal de Science pueden encontrar esta información. Incluso si ustedes llegan a YouTube, si ustedes llegan a YouTube y escriben Science, bueno, como yo siempre lo busco, ya me aparece entre los. Aquí está mi canal secundario, mi canal primario y este canal secundario. Van acá y aquí en los enlaces de más pueden acceder a la página de Google Sitios. Ahí está la información de este proyecto escrita por si les gusta leer. Pueden leer un rato mi historia, pueden leer mi proyecto, pueden leer muchas cosas. Pero bueno, ya dicho eso, creo que ya podemos empezar. Empecemos de una vez, no perdamos tiempo. Vamos a seguir leyendo Historia Política de Colombia, se llama este libro, que es de Manuel Arteaga Hernández y Jaime Arteaga Carvajal. Es un libro es un libro que ganó el tercer concurso, el segundo premio del tercer concurso nacional Eduardo Santos de Historia de Colombia de 1983. Entonces, antes de esa fecha, pues el libro terminará antes de esa fecha. Estamos leyendo los acontecimientos de principio del siglo XX. Ya, ya leímos todo este mamotreto, todo esto de acá ya lo leímos y esta parte de acá pues habla de la época del descubrimiento, de la época de la conquista, de la época de colonia, de la época del siglo XIX, las guerras civiles que azotaron en el siglo XIX y ya estamos entrando a lo que es el siglo XX. Se está describiendo lo que está sucediendo o se está mencionando lo que sucedió en en la guerra de los 1000 días.
que es la última guerra civil con la que se cierra el siglo XIX y se empieza el siglo XX. Entonces vamos a seguir leyendo a ver qué nueva información nos encontramos. Ramírez, empleado del gobierno, cuando los reos rematados, condenados por él a los años largos de presidio, no pudo tener empleo alguno. Es que están hablando de una fuga del panóptico, la fuga de los presos del panóptico. Y había un sapo que tenía como un negocio con los presos, con los carceleros y terminó pagando él con su vida. Ramírez tenía en el panóptico una comisión política. Se le pagaba una suma de 50 a 55 pesos, pero no tenía nombramiento oficial alguno. Esto aparece en el proceso, es decir, recuerden que yo hago esto, disminuyo ahí, pongo ustedes ya saben cómo lo digo yo, Pomodoro Time, y pasamos a esta cosa. Por si alguien quiere apoyar este contenido, pues ahí les dejo los números de mis cuentas para que apoyen este contenido. 30 minutos. Esto parece que en el proceso, es decir, se había creado el cargo de delator y de espía, confiado a reos de grandes crímenes y se les pagaba con fondos del tesoro público. Aquello es verdaderamente vergonzoso para un gobierno. Los jurados fueron exonerables. Ramírez fue condenado a muerte y Moreno a 5 años de prisión. La sentencia de Ramírez se cumplió el 27 de enero de 1902. Al lado de la entrada principal del panóptico, 4 descargas fusilar- fusilería acabaron con la vida y el cadáver fue arrojado al suelo, donde pereció durante 2 horas. Crimen político repugnante e inútil. Gustavo Moreno permaneció en la cárcel hasta movimiento de 1902, en que se firmaron los tratados de paz en Panamá entre el gobierno y el general Benjamín Herrera. Continúa la guerra civil. En el año de 1902, la ferocidad y la barbarie rebotaron la medida. Los robos, los asesinatos, las infamias estaban a la orden del día. Varias veces se vieron en la plaza de Bolívar los cadáveres de infelices que habían sido macheteados, extendidos sobre plataformas. El gobierno fusilaba sin compasión y los revolucionarios marcaban su paso con cuanto atropello es imaginable. La guerra era un negocio para muchos. La guerra en el Tolima. Entretanto, la guerra en el Tolima había adquirido los más salvajes caracteres. En el escenario del Tolima, dice Tamayo, la guerra adquirió caracteres de combate primitivo, de cruel y desafortunado encarnizamiento, de egoísmo feroz, de variable anhelo de matar, quemar, violar y presuponer nervios de acero y obstinada decisión de vencer. Aquí no se, aquí no se despedazaron los hombres en defensa de una idea abstracta o de una doctrina política,
Allí la guerra se hizo para salvar el pellejo. Era el regreso de la prehistoria. En los pajonales de Flandes, en el campo de la Rusia, a orillas del Coelho, en los aldeanos de Girardot, en las cercanías de Ibagué, el subir y bajar de los machetes, el olor de la pólvora, las blasfemias y los cantos, hasta las varas que sirvieron para ahorcar a los espías, dominaron la mente de los guerreros con su leyenda trágica, empu- empujándoles en su macabro desafío con arreglos de audiencia que sólo se hallan en los relatos de la conquista española. Los jefes liberales, Tulio Varón y el negro Marín, y los conservadores Nicolás Perdomo y Toribio Rivera, recorrían los llanos del Tolima de extremo a extremo destrozándose, llevando consigo la muerte, la desolación, la ruina. Cada encuentro era una matanza colectiva, casi sin hacer caso de otra forma distinta al machete. Entre todos esos encuentros ninguno igualado, por la osadía, el valor y la carnicería al combate y, mejor dicho, a la matanza de la Rusia. Batalla de la Rusia. Se dio el caso de, viéndose acusados Tulio Varón con las tropas de Nicolás Perdomo, resolvieron sorprenderlo en la casa de la Rusia, donde se encontraba acom- acampando, y en la madrugada el 31 de agosto de 1901 les cayó de improviso. A eso de las 3 de la mañana, una descarga cerrada hecha a quemarropa despertó a los centinelas conservadores. Dice Tamayo, que entre quejidos de muerte dieron la voz de alarma. Las luchas comenzó cuerpo a cuerpo y los machetes con su sonido peculiar anunciaron a los desprevenidos su trágico fin. Los guerreros de varón, desnudos el brazo izquierdo para reconocerse mutuamente, descargando sus golpes con presión matemática, salpicando de sangre y de materia orgánica sus mismos rostros. Toda esta carnicería horrenda, por espacio de una hora, no se oyó ruido diferente al de los macabros, de ese macabro de los machetes al chocar contra los huesos, empujando por último con las tropas del gobierno, respuesta de su asombro. Los escuadrones revolucionarios retrocedieron ante el número creciente de adversarios. Por último murió Varón en uno de esos encuentros, siendo su cadáver acuchillado y mutilado cobardemente. La guerra a muerte. La guerra adquiría los más feroces caracteres. El gobierno y los revolucionarios se habían declarado la guerra a muerte. Puede decirse que ya no, que puede decirse, ay carajo las gafas, que ya no había, permítame un segundo porque yo tengo que ponerme las berracas gafas. Prisioneros en los campos de batalla, uno y otros del pasaban por las armas. Como en los primeros meses de 1902,
Cayeron prisioneros varios jefes conservadores en manos del general revolucionario Juan Mac Allinter. Inmediatamente el ministro de Guerra, Fernández, perdón, se dirigió una nota diciéndole que si inmediatamente no los ponía en libertad, habría fusilar públicamente en la Plaza de Bolívar a 4 presos políticos que serían los señores Emilio Ángel M., Víctor G. Julio Sea, Celso Román y Juan de la Rosa Barrios, todos ellos miembros de muy distinguidas familias. Esa noticia despertó el entusiasmo entre los aduladores, siendo verdaderamente escandaloso que apareciera en carteles fijados en las esquinas el voto de aplauso dado a tan bárbara disposición, fijando por el estudiante de San Bartolomé. Todos los bogotanos leíamos asombrados semejantes infamias. Los 4 caballeros mencionados fueron puestos en capilla y la conmoción social era inmenso pero silenciosa. Bien se subía, se sabía que la sentencia del ministro Fernández se cumplía y que no había poder humano que no lo hiciera retroceder en una determinación que hubiera tomado. A pesar de ello, llovieron las manifestaciones por escrito, pues era imposible hacerlas en forma de manifestación popular, pues había sido dispersada a bala el arzobispo, el nuncio apostólico, todo pedían gracia, pero Fernández era inconmovible. El general Mac Allinter resolvió ceder y sólo así se consiguió que se revocara tan bárbara sentencia. Ya el panóptico no era sólo cárcel de liberales y de criminales comunes, lo era también de conservadores, de todos aquellos que no estaban con el gobierno. Contándose entre ellos don Carlos Martínez Silva, conservador del más alto prestigio y que fue el principal conjurador contra San Clemente. A él se debía, más que ningún otro, el triunfo del gobierno que lo perseguía. ¿Y ello por qué? Porque había perdido gracias para el desgraciado Ramírez, a quien se había culpado la fuga de los presos del panóptico. Pidió gracias don Carlos Martínez Silva en un concienzudo estudio que apoyó con las firmas de caballeros dignos de atención por su honorabilidad y posición. Todos ellos fueron apresados y condenados a destierro. Entre las firmas de aquellos caballeros se pedían gracias, se encontraba la del doctor Emilio Luis Barreto, quien al saber la sentencia que sobre él pesaba, se apresuró a dirigir una nota al Ministerio de Guerra, retirando su firma y retractándose de lo dicho. A tal precio consiguió la impunidad, mientras que sus compañeros de firmas salían como prisioneros de Gachala, donde permanecieron hasta noviembre de 1902. La guerra en la costa y Santander. En la costa atlántica contaba la revolución con unos 4.000 hombres y algunos elementos de guerra. Si aquellos hombres hubieran sido reforzados
con la fuerza que se encontraba en Santander, habrían adquirido vigor. Así lo pensaba el general Herrera, y más allá de una ocasión lo propuso, pero no fue atendido, y el general Vargas Santos le ordenó que ocupara la provincia de Soto. En Soto, pues, creía que allí se encontraban fuerzas revolucionarias. Tomó el camino del río Lebrija y no encontró en su lugar señalado los imaginarios fuerzas, siguió a ocupar la provincia de Galán, vadeando el Sogamoso. Las fuerzas del gobierno salieron a impedirles el paso del río. Los dos ejércitos se encontraban en el punto llamado Capitacintos, donde libraron un reñido combate. El esfuerzo resultó estéril para las fuerzas revolucionarias. Se organizó la retirada con la que más perfecto orden, merced a la impevidez y acierto del general Herrera. De allí se dirigió al cerrado de la Paz, no distinto al río Sogamoso y cuya posición aseguraba el camino hacia la provincia de Galán, donde pensaba el general Vargas Santos orientarse, obtenerse noticias, recargar las cápsulas y abrirse paso por entre los enemigos que por todas partes lo rodeaban. Pero no le daban punto de reposo y fueron atacados con violencia. En, en tan apurada situación, el general Herrera emitió a don Pelayo en Cova- Covadonga. Echó mano de los mismos recursos de la naturaleza le ofrecía, haciendo descargar sobre el adversario una lluvia de piedras y de peñuscos, enormes piedras rodadas por las abruptas faldas, creyeron como extraña catapulta sobre los más atrevidos que quedaron sepultados con su enorme peso. Era inaudito. Las piedras rodaban y rodaban como aludes incontenibles y el ejército conservador tuvo al fin que retroceder y retirarse después, después del combate que duró más de una hora. Entonces aquellos héroes atravesaron el Sogamoso sin que nadie se molestara. La situación de la revolución era cada vez más apurada. El general Uribe, refugiado en Bolívar, levantó un pequeño ejército con hombres que andaban dispersos por las llanuras de Corozal. Poco después, el general Herrera siguió también ese camino con amplios poderes para hacer aquello que a bien tuviera y con solo 600 hombres emprendió la marcha. El viaje fue penoso en demasía, navegando en el Magdalena, cruzando ríos, esquivando peligros, afrontando las enfermedades. Por fin logró llegar a Simiti. De allí resolvió internarse en el departamento de Bolívar y se encaminó a orillas de San Jorge. Desde aquel momento
se encontró entre amigos, pues el general Uribe, después de una enérgica campaña, había logrado dominar esa parte del territorio. Una vez reunido, acordaron que en el mando quedara a órdenes del general Uribe y que el general Herrera saliera por el exterior para procurar recursos y elementos. Después de vencer mil dificultades, consiguió llegar a Nueva York, llevando por todo capital 16 pesos. Ello no fue obstáculo capaz de detenerlo en su propósito. Conferenciando ya con otros, procuró levantar el ánimo entre los colombianos residentes allí, pero no recibió apoyo. Entonces se trasladó a Centroamérica y luego al Ecuador. Allí sí encontró el apoyo deseado, recibiendo dinero, armas y un buque. En tan difícil gestión había empleado todo el año de 1901. Durante aquel tiempo, el general Vargas Santos había establecido gobiernos en Casanare, donde organizó cuerpos del ejército y auxilió a las fuerzas revolucionarias de Magdalena y Cundinamarca. Pero siéndole imposible sostener allí, se trasladó a la isla de Curazao, desde donde siguió hablando en favor de la revolución, que ya había tomado solo el aspecto de guerrilla, sistema empleado por los españoles en la lucha contra los franceses. Expedición, expedición a Panamá. En el sur, el general Benjamín Herrera organizó con los restos del ejército del Cauca dos expediciones. Puso una a las órdenes del generales Pablo Bustamante y Sergio Pérez para que dirigiera a la costa del Pacífico y el otro expidiera a las órdenes del general Avelino Rosa, el general liberal más temido por su valor y rigidez. Llegaba hasta la extremidad crueldad. Pero él no hubo prisionero, para él no hubo prisionero, a todos los fusilaba. El general Rojas debía ocupar las provincias de Túquerres y de Pasto. El resultado de esta última expedición fue adverso. El temerario arrojo de su jefe llevó la expedición al fracaso total y a la muerte de tan temido general. No corrió la misma suerte la expedición confiada a los generales Bustamante y Pérez, quienes venciendo obstáculos casi invencibles, supieron apoderarse de Tumaco en octubre de 1901. Después de haber sido defendida esta plaza con el valor, con gran valor por el famoso general Alfredo Vázquez Cobo, más tarde precandidato a la presidencia por el conservatismo, el general Herrera ocupó un barco al que denominó Almirante Padilla, en memorando del famoso marino colombiano fusilado indignamente por Bolívar. En él se dirigió hacia Tumaco y desde allí preparó la campaña contra el Istmo de Panamá, donde se mantenía vivo el entusiasmo revolucionario y a la cabeza del ejército de 1800 hombres comprendió el viaje, haciendo escala en la isla de Góngora, donde supuso que la ciudad de Panamá estaría preparada para la defensa. El general Herrera no pensó en atacarla y se dirigió hacia Búcaro,
Pero, caso singular, el gobierno había dejado sin defensas a Panamá. Las fuerzas de aquellas plazas habían salido a defender la costa del Atlántico, en términos en que haber sido atacada la pieza se habría rendido. No bien llegaron a Búcaro cuando tuvieron conocimiento de que en Tonosí había fuerzas del gobierno. El general Bustamante los atacó y logró ocupar la plaza. A poco el general Herrera liberó el combate naval en Flamenco contra, contra el general Carlos Alba, quien pereció al hundimiento del Lautaro. A este triunfo se siguió el de Aguas Dulces, y con ello quedó el istmo en poder de los liberales, excepción hecha de Panamá y de Colón. El general Herrera, con rara habilidad y sin tomarse punto de descanso, organizó el ejército y la administración en todo ese departamento. Preparó una expedición a la isla de Boca del Toro, fronteriza a Costa Rica, que confiaba al coronel Ramón Buendía, quien coronó la empresa con éxito completo. Desde entonces fue titulado general. En el departamento del Magdalena las ventajas de la revolución eran marcadas también, y en el norte de Cundinamarca la guerrilla del general Focio Soto, quien después de fugarse del panóptico empuñó las armas de nuevo, obtenía grandes éxitos. Tal era el Tal era la situación en abril de 1902. Sabedor el gobierno de que el general Uribe se dirigía con el ejército a reforzar el, el general Focio Soto en Cundinamarca, dejando de ser, como había sido, una amenaza para Santander, dispuso que el ejército que en dicha región mandaba el general Ramón González Valencia se dividiera en dos cuerpos y que uno de ellos, comandaba por el general Morales Berti, se encaminara a la costa y el otro, a la orden del general Gonzalo Valencia, ocupó a Cundinamarca. Este obtuvo ventaja tan marcadas que los generales Uribe y Soto, sin esperar de ningún triunfo, salieron para el exterior. La suerte de las armas revolucionarias a la costa era muy distinta. Rechazaron en Magdalena, Morales Berti se trasladó a Panamá. Entretanto, el doctor José Vicente Concha, ministro de Colombia en Washington, conferenciaba con el general Vargas Santos, quien se encontraba también en aquella ciudad, para llegar a un arreglo, pero la intransigencia del ministro Aristides Fernández no lo permitió. A la vez, las operaciones militares se activaron en la costa. El general Herrera, merced de hábiles movimientos, obligó al general Morales Berti a concentrarse todos sus esfuerzos en Aguas Dulces, donde se atrincheró, donde se atrincheró por segunda vez. Por segunda vez se trasladó allí combate. Después de un, después de un sitio Después de un sitio de 25 días
la plaza se rindió, la peste obligó a finalizar la capitulación. Digna de todo encomio fue la conducta del vencedor, tanto con la tropa como por los jefes, Benjamín Herrera, que todas las muestras de estimación y aprecio que se merecía, aquel triunfo puso la causa liberal en posición brillante. La superioridad del general Herrera era inevitable, innegable. Los elementos de los que disponía eran cuantiosos y los americanos del norte lo animaban, dice Vargas y Ávila, y aceptaba su apoyo a cambio de concesiones en el canal, lo que siempre rechazó con dignidad y patriotismo. El general Herrera, tales ofrecimientos influenciaron en su alma y lo determinaron a olvidarse de las inmensas ventajas que tenía y entrar en arreglo definitivo con el gobierno. Vio en la prolongación de la guerra podía dar margen a a la intervención armada de los Estados Unidos y sin más se dirigió por medio de una nota al general Víctor María Salazar, jefe civil y militar de Panamá, aceptando las insinuaciones que éste le hacían hecho, pero que celebraran un tratado de paz y pronunciando aquellas frases que que se ha hecho historia, la patria por encima de los partidos. Se dirigió al buque Wisconsin, ofreciendo galantemente con la contra el almirante norteamericano Silas Casey para que en él se celebrara la conferencia. Después de varias reuniones se llamó a un arreglo definitivo el 21 de noviembre de 1902, finalizando el tratado de paz y terminando así aquella sangrienta y arruinadora guerra conocida como la Guerra de los Mil Días, la Paz. La guerra había terminado, pero la nación estaba despedazada. La quiebra de los dos partidos políticos fue un hecho irremediable. El viejo Partido Liberal estaba dividido hasta lo infinito, como al final de la guerra de Melo, quedó al margen de todos intervención política. Dice Tamayo, Dice Tamayo, en el conservatismo el fenómeno era semejante, nacionalistas e históricos, víctimas de pecados comunes, creyeron sometido bajo la tutela de un círculo que por la fuerza de las bayonetas impuso su voluntad. Si alguna vez la república estaba preparada para la dictadura, fue en tal momento, fue total la ruptura entre los conservadores de Lévita y los de Sable. Por otra parte, el comercio estaba reducido a menos de la mitad. El valor de la moneda nacional había bajado extraordinariamente hasta el punto de que un peso papel moneda que valía antes de la guerra 2,50 francos bajo el valor de 5 céntimos, bajó el valor de 5 céntimos. Las comunicaciones eran puntos menos que imposibles. No existían caminos. La población había disminuido de modo considerable. La miseria reinaba en todas partes y la clase pobre se moría de hambre. Ibarra. En medio de aquella miseria se debatían todos los colombianos, excepto unos cuantos lograron
que rodeaba al señor marroquí sin, sin permitir que llegase hasta él las voces de angustia y de desesperación. Era imposible entrar en ninguna transacción comercial, pues el cambio sobre el exterior subió a la suma fabulosa de 25.000%. Es decir, nuestra moneda no valía nada. El gobierno, para defenderse, había declarado ilimitada en la emisión del papel moneda y la nación quedó inundada de billetes. Pero vamos a dejarlo ahí y no voy a leer más, entonces me voy a ir, voy a trabajar en los videos cortos del canal principal, voy a hacer otras cosas del proyecto y ahorita más tarde quizás abra otro stream para leer lecciones de antropología. Muchísimas gracias por ver este contenido. Si en algún momento de sus vidas se encontraron con él, por mi parte no es nada más. Nos vemos. Nos vemos pronto.